¿por qué no voy a votar en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid? Tengo una larga lista de cuestiones que abordar. La primera es que votar es un acto de legitimar este sistema genocida y criminal al servicio de todas las élites financieras, especuladoras, económicas. Quiero remontarme a aquel año 2011, aquel 15 de mayo del 2011, y a lo que dio lugar el que las anarquistas y los anarquistas decidieran quedarse en la Puerta del Sol. Y se dio lugar a las acampadas, a la acampada de la Puerta del Sol, a la acampada de Cataluña, de Barcelona, de la Plaza Cataluña, el que las y los anarquistas decidieran plantarse frente a este sistema, los anarquistas, no los socialdemócratas, tampoco los comunistas de Izquierda Unida, ni del Partido Comunista de España, no, los anarquistas decidieron quedarse en la Puerta del Sol terminada la manifestación del 15M. Bien, pues todo aquello dio lugar a un maravilloso proceso de personas desde las bases sociales, personas de base, y a una inteligencia colectiva enorme. Aquello creó, como ya he dicho, las acampadas en todo el territorio español, y de esas acampadas salieron las asambleas 15M, las mareas de la sanidad, las mareas de la educación pública, las mareas por las pensiones dignas, las marchas de la dignidad, por el pan, trabajo, techo y dignidad. Durante los años 2011, 2012 y 2013 se crearon toda una serie de acciones contra este sistema, de pensamiento colectivo contra este sistema, contra las estructuras criminales y genocidas del Estado español. Sus estructuras políticas, judiciales, policiales, militares y carcelarias. Una toma de conciencia política, activa, social, de base, no de líderes, no de todos esos que pululaban dándose la alternativa en sus burdeles parlamentarios. Veréis, de toda aquella inteligencia colectiva salieron varias ideas fundamentales, que eran para allá, no eran para dentro de 20 años, no eran cosas que tendrían que abordarse dentro de una década, de 2, de 5 décadas, no, dentro de 100 años, no era una cuestión para abordar dentro de 20 o 50 años, eran cuestiones para abordarlas ya, para hacerlas ya, para que fueran ya, no para cuando toque, para cuando toque, como nos empezaron a decir todos. No me voy a adelantar, tengo aquí una estructura detallada de todas las razones que tengo para no legitimar a nadie en este pudridero del reino feudal de las Españas, para no ir a votar, para no legitimar, porque votar significa legitimar un sistema y unas estructuras. Eso es lo que es votar, legitimar todo un sistema y sus estructuras. Entonces, se estaba de acuerdo, completamente de acuerdo, en que había que dinamitar todas aquellas estructuras. Una de las cuestiones fundamentales que había que abordar era hacer una auditoría de la deuda pública, a nivel local, a nivel autonómico y a nivel nacional, de toda esa deuda, porque aflorarían cuestiones como el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 18 y 21 del Protocolo de Funcionamiento del Banco Central Europeo, por medio de los cuales el robo se legitima,
El robo de todas las masas sociales se legitima. El robo de la deuda pública se legitima mediante la forma de intereses que se pagarían a los bancos por un dinero que crearían salido de la nada. Porque los bancos, el Banco Central Europeo, no es que tenga una nave llena de oro y una nave llena de riquezas, no. Crean, todo lo que crean lo crean de la nada. Y se responde a eso con el trabajo y el sudor de millones de obreros y trabajadores que son despojados del beneficio de su trabajo. Entonces había que auditar esa deuda para poner negro sobre blanco los miles de millones de euros que la banca privada internacional nos roba, que los mercados especuladores y financieros nos roban mediante la financiación de la deuda pública. Además, habría que destruir toda la estructura constitucional de aquella constitución fraudulenta nacida en el año 78. ¿Por qué digo fraudulenta? Veréis. En 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tras poco más de una década de trabajo, en 1966 se firman los tratados internacionales de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Esos derechos son inviolables, indivisibles, interdependientes e inalterables. Son derechos de una misma categoría que es cierto que entraron en vigor en dos fases. En 1966 entran en vigor los derechos civiles y políticos. Y en 1976 los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, de obligado cumplimiento, indivisibles, de la misma categoría. No existen derechos, unos de primera categoría y otros de segunda categoría. Ya veremos si os los concedemos, por si acaso os los concedemos. No. Así fueron registrados por esos maravillosos padres de la Constitución, algunos de ellos fascistas de un régimen salvaje, fascista, genocida y asesino como fue el régimen franquista del dictador Franco. Y digo que la Constitución de 1978 entró en fraude de ley, porque esos derechos que son fundamentales, que son nuestros sagrados derechos, nos los robaron poniéndolos como derechos de segunda categoría. Y es falso, no lo son. Son exactamente de la misma categoría que los derechos civiles y políticos. Son tan inviolables, tan indivisibles, tan interdependientes y tan inalterables como los civiles y políticos. Y la otra parte de ese gran fraude de la estructura es la monarquía borbónica. Veréis, Juan Carlos de Borbón fue nombrado heredero del régimen fascista a dedo directamente por el dictador asesino Francisco Franco. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues nos lo metieron en fraude de ley. Sabían que si hacían un referéndum y consultaban al pueblo, ese campechano al que dedicaron horas, días, semanas, meses de propaganda y publicidad para hacernos tragar con ese hijo de la gran puta, ladrón, putero, corrupto y mamarracho que se llama Juan Carlos I, Juan Carlos hoy el emérito, el Borbón campechano. Y nos los quisieron hacer tragar con él y por herencia de sangre a sus herederos. Y con eso teníamos que acabar. En 2011, en las plazas públicas, toda la inteligencia colectiva, social, política, activa, sabía que teníamos que echar fuera al heredero nombrado por el dictador. No solo al heredero, sino a su estructura de privilegios repugnantes, la monarquía, a su monarquía inimputable,
esa monarquía que es criminalmente impune. Eso sabíamos que tenía que ir fuera por completo. Segundo, teníamos muy claro que nadie debería de pasar el resto de su vida viviendo de la política profesional, porque todos somos ciudadanos políticos. Esa es la gran farsa, que os dicen que político es aquel que se presenta en las listas de un partido a las poltronas de los burdeles parlamentarios. Y no es así. Políticos somos todas y todos. Y nadie debería de permanecer el resto de su vida viviendo de las poltronas o de los nombramientos a dedo, como asesor, consejero de no sé qué, en este puesto, creamos puestos, se han creado miles de puestos a dedo para meter a los amiguitos y a los familiares durante 40 años. En el reino feudal de las Españas, y sabíamos que había que acabar con eso. La inteligencia colectiva decidió que de eso nada, que eso es lo que sostiene toda la corrupción y las mafias del pudridero español. Teníamos claro que eso no podría suceder, que uno, como mucho, o sea, algunos pensábamos que con 4 años más que de sobra. Bueno, 8. Estos 8 años lo metieron en su código ético. Código ético, ojo, tienen tantos códigos éticos como les son necesarios modificar en cada momento. A todas las tribus de podemitas, las confluencias que llaman, el en común, el de aquí, todos esos que se presentaron como la nueva política, que envejecieron muy rápido, se hicieron viejos de pronto, se acostaron jóvenes y se levantaron viejos. Bien, muy importante lo del poder legislativo, ejecutivo y judicial, que están llenos de interdependencias unos de otros, en un barullo que no hay separación de poderes, que eran los mismos que estaban en los tribunales juzgando, pasan a ser ministros, estaban en los tribunales juzgando y mirando para otro lado cuando se torturaba, como Marlaska, han pasado a ser el ministro Marlaska, el ministro torturador Marlaska. Algunos que eran generales del GEMAZ han pasado a ser diputados. Todo eso a tomar por culo para siempre. Todas esas marañas que se entrelazan y se entretejen para convertirse en un puño que nos aplasta a toda la clase obrera y trabajadora, como perros lacayos al servicio de las élites financieras y del gran capital. Eso a tomar por culo con todo ello, ¿vale? Eso salió de aquella inteligencia colectiva, miles de propuestas, miles de horas de debates hasta las 4 de la madrugada, en las plazas públicas, debates por las noches, comisiones de todo tipo, comisiones de economía, comisiones de justicia, comisiones de cultura, comisiones de todo tipo, de legalidad, de todo tipo, a todas horas debatiendo durante meses, y luego las asambleas, cuando se levantaron las acampadas, las asambleas 15M, todo aquello desde las bases, una conciencia colectiva activa, políticamente activa en la sociedad. Miles de manifestaciones todos los días, una conciencia inmensa, transformadora de las estructuras, de toda esa estructura creada para sostener a los grandes capitales y la élite financiera. Así que también muy importante, fuera todos los amigos familiares de los nombramientos. Los nombramientos
de asesorías en cada ministerio debían salir de los profesionales con carrera profesional, mediante esas pruebas selectivas, no de nombramientos a dedo. Oye, tú que eres mi primo, tú que eres mi familiar, tú que eres no sé, tú aquí. No, 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 no. Las asesorías serían puestos decididos por concurso entre los funcionarios de carrera profesional. En fin, las calles estaban a punto de arder, ardían. Las calles no es que estaban a punto de arder, las calles es que ardían del furor del pueblo. Ya no era el rebaño desconcertado, ya no eran los rebaños de borregos que manejaban las élites de los partidos políticos, ahora no me sale el nombre de las directivas de los partidos políticos, y por supuesto el IBEX 35 y el George Soros y las élites de Bilderberg y los banqueros, no, ya no iban a salir de ahí, ¿eh? Así que, ¿sabéis qué sucedió? Ya a partir del año 2013, que le habían visto al pueblo que de rebaño desconcertado, guiado por sus pastores despellejadores, ya nada, ya no había rebaño desconcertado. Había una conciencia colectiva, política, social, con ganas de darle la vuelta a todo este calcetín podrido de las estructuras políticas, judiciales, policiales, militares y carcelarias, y las estructuras económicas podridas, las bolsas y mercados financieros, la especulación sobre la vida humana. A eso se le quería dar la vuelta a todo, y había que hacer cosas para darle la vuelta a todo, pero no eran cosas que había que hacer dentro de 50 años, o dentro de 20 años, cuando toque. Ahora no toca, decía el Coletas, decía el Errejón, y dicen toda esa fauna. Vamos a ver, porque en aquel momento se pone en marcha el proyecto Disidencia Controlada, una disidencia que disolviera la rabia, que disolviera la ira justa por el genocidio social y económico que la clase trabajadora y los excluidos, las minorías excluidas sociales a diario estábamos viviendo y sufriendo. Y se pone en marcha ese proyecto de disidencia controlada. ¿Y cómo controlar toda esa disidencia? Que le iba a pegar una patada en los huevos y a reventar este sistema criminal y genocida. Pues veréis, el 17 de enero de 2014, un grupo de iluminados se presentan en el teatro del barrio, porque se presentaban, habían pululado, muchos de ellos, aunque todos venían del mundo universitario, en su mayoría, habían pululado por las acampadas, por las asambleas 15M, por las manifestaciones de juventud sin futuro, aquella juventud sin futuro que con los grupos de, ¿cómo nos llamábamos?, grupos de movilización, promovilización ciudadana, los que gestamos el 15M, que éramos una amalgama ahí heterogénea, enorme, ¿no?, en el patio Maravillas. Bueno, pues todos estos se presentan allí de la mano de uno que ya previamente, el de la tuerca, los de la tuerca, el Juan Carlos Monedero, el Errejón, todos estos que eran muy anticapitalistas, muy radicales, muy comunistas, eran comunistas peligrosísimos. Habían mamado bien como asesores en Venezuela, en la revolución bolivariana de Chávez, habían cobrado buenos dineros. Ya hubieran querido los catedráticos de las universidades de ciencias políticas en Venezuela cobrar lo que les pagaban a estos por ir allí a decirles cómo se debían de hacer las cosas. Bueno, pues se pone en marcha ese programa y entonces aparece Podemos. Van allí al teatro de barrio, Podemos, y bueno, pues la primera gran mentira
es que todos estos que se presentaron eran representantes del 15M, falso. Eran el proyecto de disidencia controlada dentro del Estado español, del reino feudal de las Españas, podridero nacional. Hoy, retrospectivamente, voy a analizar ese camino recorrido, porque claro, tú no te presentas hoy y el mismo día dices, yo soy socialdemócrata, había sido comunista como un pecado de juventud, todos ellos. No, eso requiere un proceso. Controlar la disidencia es un proceso. Vaciar las calles, estaban llenas todas. Yo recuerdo aquella época del 2011, 2012, 2013 con manifestaciones diarias, cuando no era la vivienda, desahucios salvajes, desahucios donde se apaleaba, se torturaba, se detenía, bueno, como hoy, o sea, como hoy se multaba a todas y todos los activistas, ¿no? Porque había que salvar a los fondos buitre, a los bancos, había que salvar a la banca. Sigamos. Bueno, pues Podemos fue esa iniciativa de estos tipos vinculados a la universidad en su mayoría, que habían pululado por las asambleas 15M y tal, y bueno, se presentan a las elecciones. Entonces, que el proceso creativo de la disidencia controlada, Podemos, las confluencias, todo eso era disidencia controlada, la disidencia controlada, para volver, para todos aquellos que habían dejado de ser borregos, volvieran al rebaño, a los rediles de los rebaños de borregos. Entonces, en febrero de 2015, Pablo Iglesias fue a visitar a los lobbies de Wall Street. Y entonces dijo que había que transmitir un mensaje de tranquilidad, que los especuladores salvajes y asesinos de Wall Street no tenían nada que temer en España, de los procesos que se iban a dar en España, no tenían nada que temer, Nosotros asumimos que la economía de mercado es una realidad. La economía, la globalización es una realidad. Es una realidad como la fuerza de la gravedad. Es una realidad como que necesitamos respirar para vivir. Necesitamos que especuléis contra nuestras vidas. La economía de mercado, el libre mercado es una realidad. Decía anticapitalista, antifascista, allí a los lobbies de Wall Street. El de la tuerca, y los de la tuerca, que no fue solo, hicieron viajes, se entrevistaron con, no me van a salir los nombres, el expresidente de Uruguay, el viejito que vive en su casita de siempre, que nunca ocupó la Casa Blanca de Uruguay, ahora no, ahora no me sale el nombre, bueno, en fin, bueno, pues esa economía de libre mercado, deciros que esa economía de libre mercado, esa gran economía, la ley del mercado, tiene un momento fundacional desde el cual se empieza a hablar de neoliberalismo. 1989, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los lobbies de Wall Street, esos lobos de Wall Street, esos depredadores salvajes de la vida de Wall Street, se ponen de acuerdo, todas esas élites económicas y financieras, que no solo es George Soros es uno entre los muchos que hay, entre los Rockefeller, los Rothschild, los Meyerhold, son muchos nombres, ¿no? George Soros es uno más dentro de esa élite financiera,
dentro de esa élite de depredadores. Los lobbies del gobierno de Washington, que están al mismo servicio que todos esos grandes ricos y grandes fortunas, como Felipe González es otro asesor dentro de esos y que forman el Club Bilderberg. Bueno, pues todo eso crean en 1989 los 10 mandamientos del Consenso de Washington. La ley del mercado, la ley de la barbarie, la ley del salvajismo, tiene una estructura que es creada por estos, pero que el objetivo era que adquiriera, se imbricara dentro de los imperios de la ley de las naciones, de los estados y de las macroestructuras como la Unión Europea. Y el Banco Central Europeo es creado con las mismas lógicas que la Reserva Federal de los Estados Unidos. Habéis oído la frase esa del primero de los Rothschild: dadme el control monetario y me da exactamente igual quiénes sean los que hagan las leyes y gobiernen el país. Pues esto es así, sí, es así. Entonces, esa estructura de los 10 mandamientos es la que nos ha traído hasta aquí, la que marca la austeridad, el austericidio, la que marca las privatizaciones de todo lo público, la que marca que los grandes beneficios, la seguridad jurídica de los grandes beneficios y de los intereses de las empresas frente a los derechos humanos, a los pactos internacionales de derechos sociales, civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, porque son completamente antagonistas los derechos humanos y sus pactos internacionales con el Consenso de Washington y sus 10 mandamientos son completamente antagonistas, y este está devorando los derechos humanos. Los 10 mandamientos, ese Wall Street, al que le dijo Pablo Iglesias en febrero de 2005 que no se preocuparan, que no tenían nada que temer, que es una realidad la globalización y el libre mercado y que no se puede hacer nada. Tercera vía, la tercera vía de la socialdemocracia. Ojo, 1989, justo cuando había caído el bloque soviético, el Pacto de Varsovia, que era el enemigo natural del sistema capitalista. Aunque se movían dentro de sistemas capitalistas, uno de libre mercado y otro de economía centralizada, ¿vale? Sistema capitalista de libre mercado, liberal, neoliberal, y el sistema capitalista autoritario del comunismo autoritario del Pacto de Varsovia. Pero eran enemigos naturales. Como las sopas hostiles dentro del mundo del capitalismo, las fusiones, sean frías o calientes, hay varios tipos de fusiones, opas hostiles, opas de amiguetes, para crecer, que el monstruo crezca y se coma las democracias representativas burguesas. Era esa revolución, ese agente revolucionario del que Marx hablaba. Marx otorgó mayor capacidad revolucionaria al sistema capitalista que a los proletarios. Bueno, pues llegamos al 20 de diciembre de 2015, Pablo Iglesias, Errejón, Carolina Vescanza, todos aquellos que se presentaron a las elecciones generales consiguen 69 diputados en el burdel de rameras de lujo parlamentarias del Congreso, y con sus rameras de lujo correspondientes en el Senado. Y al poco de pisar las poltronas ya se podían ir quitando las máscaras. Estamos en el año diciembre del año 2015, 69 diputados, senadores,
Bueno, pues ya era el momento, ya tenían controlado a los rebaños, ya las calles se habían vaciado de aquellas manifestaciones día sí, día también, de aquel furor, de aquella rabia, de aquella ira del pueblo consciente de que estábamos siendo devorados y aniquilados por el salvajismo del libre mercado, de los mercados, de la ley del mercado, de la ley de la barbarie, de la ley de la tiranía y la ley de la opresión. Bueno, pues es el momento en el que empiezan a decir que bueno, que lo de la deuda ya nada de nada, que no era necesario auditar la deuda, que ya no tocaba la reforma de la Constitución, porque no teníamos suficientes. Luego os voy a explicar cuál es el auténtico sentido de la social mafiomamocracia, de los socialistas, cuál es la función de los socialistas dentro de los que se hacen llamar socialistas, porque el socialismo es otra cosa. El socialismo real es otra conciencia y otra acción, es decir, tomo conciencia y desde la conciencia que tomo actúo, hago. No me quedo en una entidad ahí abstracta, en escribir un libro, no, desde la conciencia que tengo, hago, ¿vale? Y vais a comprender perfectamente por qué yo no voy a legitimar, no voy a votar en este sistema de mierda, no voy a votar más mierda. ¿Os acordáis de PSOE, PP, la misma mierda es? Siguen siéndolo, hoy. El PSOE y el PP hoy siguen siendo la misma mierda, ahora multiplicada, elevada al cubo, elevada al cuadrado. La misma mierda se ha elevado al cuadrado a sí misma, con Podemos, con Más Madrid, con Más País, con el Compromís y con Ciudadanos, con Vox, bueno, ya el PNV, los que eran de CiU, que ahora son Junts per Cat, o yo que sé, todos esos folloneros de la política, vividores de la política, todos esos, todo eso es la misma mierda elevada al cubo, al cuadrado, para sostener toda esta macroestructura económica, política, jurídica, policial, armada, carcelaria, para sostener a las élites que están allí, que repito, no es solo el George Soros y el que creó estos aparatitos, el creador de estos aparatitos, joder, hay veces que los nombres no me salen. Pepe Mújica, Pepe Mújica, estuvieron visitándole en aquella época, el Errejón e Iglesias, haciéndose vídeos con él en su casita. Qué idénticos son el Pepe Mújica y el Pablo Iglesias en su chalet, el que se vendió de Vallecas, que era un tío de Vallecas, en su chalet burgués, de lujo burgués, en una urbanización burguesa de lujo burgués, el Pablo Iglesias. Pero eso no es lo que más me preocupa todo esto. Lo que me ocupa es todo esto que os estoy relatando. Bien, entonces ya no tocaba auditar la deuda, ni hacer un nuevo proceso constituyente que nos devolviera la categoría de dignidad de seres que decidimos libremente. Porque, ojo, a todos estos demócratas, les preocupa mucho, muchísimo, que las bases sean conscientes, que no sean borregos, que no formen parte del rebaño desconcertado, que sean personas políticas, que seamos seres políticos conscientes, que queremos decidir todas las cuestiones que afectan directamente a nuestra vida. Estos demócratas no quieren, se llaman demócratas, pero odian que decidamos directamente todas las cuestiones, porque se quedarían sin trabajo,
tendrían que vivir de su profesión, de su auténtica profesión. El que sea relojero, seguir siendo relojero y no director general de la Guardia Civil. El que sea carpintero, carpintero. El que sea fontanero, fontanero. El que sea profesor universitario, profesor universitario. El que sea médico, que sea médico. El que sea doctora, como la que se presenta ahora por Más Madrid, porque ella dice que se enfrentó a Lasqueti y le venció, que hizo que desapareciera Lasqueti y ella. La marea blanca, ella. He visto el vídeo que ha hecho y es repugnante. Eso sí, luego votan que hay que concederle el nombre de un parque al cínico, hipócrita, falso, mentiroso Felipe VI el Breve, Borbón, de la casta de ladrones, corruptos, mafiosos de los Borbones. Eso sí, hay que homenajearle al rey Borbón. En fin, este hijo de puta, ya, Pablo Iglesias, el Coletas, Errejón, toda su tribu y cuadrilla, con algunos de ellos, me las vi en el año 2011 y 2012, compartimos luchas 2013, compartimos parar desahucios, compartimos manifestaciones en la calle por la vivienda pública, por el derecho a la constitucional y derecho humano a la vivienda digna. Con muchos de ellos creamos la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid, que la de Barcelona no quería que se llamara, la Ada Colau no quería que se llamara la plataforma de afectados por la hipoteca, que ese nombre era de ella, lo habían creado ella que cobraba unos buenos cuartos, ella no era una activista, era ya una política a sueldo de unos intereses, de unas castas políticas bien concretas, como había otros con los que yo me reunía, que decían ser de Izquierda Unida, luego desembarcaron en Podemos, sí, de aquí, de los de Madrid. Bueno, pues se acostó un día comunista y se levantó socialdemócrata, como todos ellos, se levantaron socialdemócratas. Que eso de ser comunista era un pecado de juventud, el mismo pecado de juventud que les costó la vida asesinados por el sistema fascista a Salvador Puig Antich, a Yolanda González, a Carlos Palomino y a tantos y tantos otros que han sido torturados, asesinados, en fin, a tantos y tantos otros, durante 80 años y más. Era un pecado de juventud, un pecadillo de juventud, ¿verdad que sí? Pablo Iglesias, qué pecadillo. Me recuerda eso a aquel Isidoro. ¿Sabéis quién era Isidoro? El que todos los políticos que entraban del PSOE en los parlamentos, en los burdeles parlamentarios de lujo del sistema burgués, saldrían con el mismo patrimonio que habían entrado. Ese que era socialista marxista decía de sí mismo y de los suyos, que eran socialistas marxistas, y se convirtieron en socialdemócratas sin marxismo ninguno. La lucha de clases debería de desaparecer del lenguaje, porque entraron en la tercera vía. ¿Sabéis lo que es la tercera vía de la socialdemocracia? Como no hemos podido vencer al capitalismo, nos unimos a ellos. Y bueno, pues ya que estamos dentro, vamos cada cual a agarrar para sí mismo lo que pueda. Vamos a coger para nosotros mismos lo que podamos. Nos vamos ahí a zambullir bien en el capitalismo. Esa es la tercera vía de los socialdemócratas. ¿A quién no os la han explicado así? Bueno, pues esa es.
Entonces, todas estas son personas, individuos, que caminan sobre la falsedad, sobre el engaño, sobre el cinismo, sobre la mentira. ¿Cuál es el objetivo real de la socialdemocracia, de la social mafiomamocracia, de los socialmamócratas? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conseguir que la clase de los explotados, de los saqueados, de los ninguneados, de los que se lleva a la miseria, de los que tienen ahora que aceptar, nos dicen que nuestros hijos y que nuestros nietos van a vivir peor que nuestros padres y que nuestros abuelos. El objetivo es que no tomen conciencia de su condición de esclavos y luchen para emanciparse de sus amos. Ese es el objetivo de la social mafiomamocracia, de los socialmamócratas, que no tomemos conciencia primero de nuestra condición de esclavos, de nuestra condición de ganado en sus mataderos, y por lo tanto no nos rebelemos contra esa opresión, contra esa tiranía, que pensemos en que ellos son lo menos malo. Me decía ayer uno que decía que era anarquista, eso de que es que son lo menos malo, es que vienen a Madrid los fascistas, van a gobernar con mayoría absoluta los fascistas. ¿Pero qué cojones me estáis diciendo? Si los fascistas llevan gobernando en Madrid con mayoría absoluta más de 20 años, o 25 años, de esto que llamáis democracia, llevan gobernando con mayoría absoluta la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, salvo el periodo de Carmena, que ahora os diré para qué sirvió Manuela Carmena y sus cuatreros, sus mejores cuatreros, porque nos engañan con eslóganes. Nos dicen un eslogan y como somos el rebaño desconcertado, con algo carente de profundidad, con una chapa, con una pátina de color, de superficie, no miramos lo que hay detrás, nos olvidamos de lo que hay detrás, porque además parece que como clase obrera tenemos memoria de pez, como que nos hemos olvidado de los procesos que hemos vivido, de las catarsis personales que hemos vivido cada una y cada uno de nosotros. Porque yo hoy no estoy, ni pienso como pensaba hace 10 años, ni como pensaba hace 20 años, ni como pensaba y sentía hace 30 años. La vida, que tiene sus procesos y sus catarsis y sus momentos, me ha traído a una toma de conciencia. Pero no me olvido de esa conciencia ni de esos procesos que he vivido para no aceptar. ¿Qué cojones es eso de que vuestros hijos, yo no tengo hijos, yo decidí hace años no traer ningún esclavo más a este mundo miserable y a este sistema repugnante, pero quiero luchar por vuestros hijos y por los hijos de los hijos, porque nos enfrentamos al fin de la historia, no el que dijo aquel japonés, no me acuerdo ahora el nombre, esa frase mítica, estamos en el fin de la historia. Sí, al final no, decía que era el fin de la historia porque la historia ya habían llegado los neoliberales a escribir su final definitivo. Por eso vuestros hijos os cuentan y os dicen que vuestros hijos y vuestros nietos van a vivir peor que sus padres y sus abuelos, cuando no existe ninguna razón para ello. La única razón que puede existir es que explote un cometa contra el planeta Tierra y nos disuelva como los dinosaurios, o nosotros mismos nos exterminemos, que en ello estamos, exterminando los recursos de este planeta, quemando el planeta Tierra, sin dejar posibilidad para las generaciones futuras. Tal vez por eso están tan preocupados en a ver si pueden dar el saltito a algunos a Marte, que haya agua en Marte y nos instalamos en Marte, en este planeta que se va a tomar por culo, que lo estamos quemando, lo vamos a agotar, porque el sistema es el neoliberalista, los 10 mandamientos del consenso de Washington, ahí los tenéis. Esto es una chapa,
os estoy dando la chapa, pero os estoy dando las razones, porque me dijo un amigo el otro día, no, es que tú, estos de la izquierda elevada, los anarquistas, la izquierda elevada, los anarquistas. No, a mí no me engañáis, ya no me engañéis más. Ojo, quiero decir que en las elecciones del año 2015 yo voté por Podemos y yo voté a Manuela Carmena. Me dije, vamos a ver, Paco, vamos a ver, año 1936, el Frente Popular. Esto que tanto dicen, la unidad de la izquierda. Ahora, el lunes, hace 4 días, Pablo Casado, vamos a unirnos aquí en Madrid, con Más Madrid, con el partido de Errejón, que es propietario de Errejón, porque esto de los líderes es que algo dice el líder y ya todos aquí, las ovejas, los rebaños, con ojos como platos, ¿eh? A ver, que no me pierdan. Bueno, pues eso, que envejecieron muy deprisa. Las nuevas castas, la nueva política se convirtió en casta política, formó parte de esa casta política, forma parte de esa casta política. Si PP blanquea al fascismo de Vox, el Podemos, el Errejón, blanquean la casta, la corrupción y la mafia del PSOE durante 40 años. Se abrazan, forman gobierno de pacto y ya borrón y cuenta nueva. Hacemos borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada. Aquí no hay miles de personas que se han suicidado cada día. Aquí ya la gente no se le echa a la calle, se la están echando todos los días, en plena pandemia, todas las semanas. Hay desahucios en toda España todos los días. De personas vulnerables, de personas abandonadas, de los que no ibais a dejar a nadie atrás. Hay personas que todavía no reciben ni lo mínimo básico para vivir, porque ponéis palos en las ruedas de la vida, como si la vida se sostuviera en el aire sobre la nada, porque vosotros pensáis, desde vuestras poltronas, que la vida de los demás se sostiene en el aire sobre la nada, y el que no trabaja es porque es un vago, y hay que aplicarle la ley de vagos y maleantes, que hay que resucitarla. Ya bueno, la habéis resucitado con la ley Mordaza, la resucitasteis y la sostuvisteis. Bueno, pues estos que tienen tantos principios éticos como el PP y el PSOE, pues son de la misma casta, envejecidos muy rápido, y han rendido un servicio impagable por el IBEX 35 y por los bancos. Dicen que están contra los bancos. Vaciaron las calles y vacían las casas. Veréis, hay algo que yo jamás perdonaré a Pablo Iglesias. Jamás. Ni a todas sus manadas y tribus. Cuando el pueblo griego, con el Alexis Tsipras, hicieron un referéndum para ver si decían no a la troika o sí a la troika y aceptamos sus condiciones genocidas y salvajes que sacan todos nuestros flujos vitales, nos arrancan nuestros flujos vitales, nuestra sangre y nuestra vida, para meterlas en sus paraísos fiscales, en sus lujos. Bueno, pues salió un 61,3% con un no incuestionable, a la troika. Y del no a la troika pasaron de ese sí se puede, yes we can, americano, del Obama. Si es que son copycat, se copian unos a otros. Los fascistas copian, la izquierda copia a la derecha, la derecha copia a la izquierda, y los de izquierda copian a la derecha y se copian entre todos.
El sí se puede, el yes we can, mirad lo que pueden, miles de familias, más de 1 millón de familias desahuciadas y lo que se nos viene encima. Con estos perros lacayos al servicio de los mercados de especuladores, al servicio de la destrucción de la vida, al servicio de la especulación de los bienes y servicios necesarios para vivir con dignidad. De todos estos perros lacayos que os prometen que nosotros somos lo menos malo que podéis esperar de esta mierda de sistema neoliberal y de esta mierda de constitución que tenemos y de esta mierda de burdeles parlamentarios que tenemos y de esta mierda de castas políticas y clases políticas y judiciales y policiales y militares que tenemos y carceleros, que la tortura no termina cuando te meten en la cárcel, empiezan otras formas de tortura cuando te meten en la cárcel. Y ese desligamiento de su apoyo, aquellos de los que vivieron muy bien en la revolución bolivariana, en la lucha de Venezuela contra el imperialismo yanqui. En fin, nos han abandonado a todos los que luchamos contra este sistema criminal y genocida, sosteniendo su ley Mordaza, sosteniendo la reforma laboral, que es que es muy difícil cambiar las cosas, es que es muy complicado cambiar las cosas que nos aplastan y que nos oprimen es muy complicado. Hacer que el proyecto de inversores especuladores del Castor, el proyecto Castor, Barcelona, aquella explotación del gaseoducto y tal, hacer que se lleven lo que invirtieron y los beneficios que no han obtenido, pagados a costa de todos y metido ahí, entre otra ley, eso es muy fácil, eso lo hacen muy bien, que paguemos al gran capitalismo de amiguetes lo que no gana y lo que iba a ganar y lo que dejó de ganar y lo que invirtió, eso es muy fácil, eso se hace así, pero cambiar profundamente un sistema criminal y genocida, hecho ley, hecho imperio de la ley, son muy difícil, hermano. ¡Ay, qué difícil es! ¡Ah! ¿Cuánto nos cuesta? Es que somos poquitos. Es que de 69 pasamos a 30, y no sé cuánto tenemos ahora. Es que nos tenéis que votar. ¡Nos tenéis que votar! ¡Votadnos! ¡Que vienen los fascistas! ¡Votadnos! ¡Que vienen los fascistas! Veréis qué hizo Manuela Carmena. Bueno, no quiero pasarme algo importante. Por ejemplo, utilizaron a Valtònyc. Este Pablo Iglesias, que en un principio puso el foco en Valtònyc, en ese cantante rapero que denunciaba este sistema, y luego lo abandonaron. Yo no les vi aparecer a ninguno de ellos la manifestación que hicimos 4 gatos en la Puerta del Sol, ni a Pablo Hasél. No les he visto por allí. Estos son parte del sistema, estos sostienen el sistema. Estos hijos de puta de la nueva política son parte de este sistema genocida y criminal. Por eso yo no les voy a votar, porque son más de la misma mierda. Es la misma mierda elevada al cubo peor. Y sabéis que os digo, de la fascista neoliberal, que conocemos bien los resultados de los fascistas, de su desprecio a la libertad, de su desprecio por la justicia social y de su desprecio por los derechos humanos, y de su neoliberalismo salvaje, brutal. Lo conocemos bien, pero los vemos de frente. Les vemos de frente. A todas las tribus de las nuevas políticas nos clavan cuchillos por la espalda. Nos clavan todos los cuchillos por la espalda. Todos. Y yo
no voy a confiar más en hijos de puta, no les voy a legitimar a aquellos que nos clavan cuchillos por la espalda. Veréis, cuando estuvo Manuela Carmena en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, junto con sus mejores cuatreros, veréis cosas que hicieron, ¿eh? Bueno, además de llamar terroristas, Manuela Carmena llamó terroristas a mis compañeros de la PA, de las PAS, que fueron a una feria de San Isidro a escupirle en la cara su compadreo con el capitalismo especulador. Los llamó terroristas, porque fueron a reclamar las 5 de la PA, la vivienda digna de la PA. Abandonaron a los movimientos sociales, a todos los movimientos sociales de Madrid y su centro emblemático del Ingobernable. Jamás os lo perdonaré. Jamás os perdonaré que vosotros os consideréis agente político y tratéis a las bases que además Manuela Carmena, desde el Patio Maravillas, tú que habías sido diputada por el Partido Comunista de España, sin ser comunistas, dices, tú que te salvaste de la quema fascista en el despacho de abogados, todo eso, todo ese aura dorada y de jueza, la jueza Manuela Carmena, pusieron tus ojos en ti, tu confianza en ti, y dijeron, bueno, a esta viejecita entrañable que sea nuestra alcaldesa. A ver si es nuestra alcaldesa como lo fue Tierno Galván, el alcalde de Madrid, Tierno Galván. No sé, debieron de hacer alguna asociación así, y yo creo que les debe de pesar a esos activistas por el resto de sus días, como a Marta Higueras, que yo no sé de dónde salió, de dónde sacaron a la Marta Higueras, la mente pensante de la operación Chamartín especuladora mafiosa que la rescató. Bueno, pues abandonasteis a la Ingobernable, el centro social del Ingobernable, un centro de referencia del activismo de todos los movimientos sociales en lucha por la justicia social y por los derechos humanos en Madrid. No os lo voy a perdonar jamás, hijos de la gran puta. ¿Qué soluciones disteis a los que eran desahuciados? Soluciones de mierda, miserables. 3 o 4 días en un albergue y luego búsquese usted la vida como pueda, o en alguna pensioncilla de mala muerte. Pregunta, ¿cuántas viviendas de la empresa municipal de la vivienda tenía vacías Manuela Carmena y sus mejores cuatreros cuando empezaron a gobernar, y cuántas seguían vacías cuando salieron de la alcaldía, habiendo miles de desahucios de familias en Madrid? Rehabilitasteis la especulación de la zona centro de Madrid, rehabilitasteis la especulación de la vivienda en Madrid. Por eso la zona sin humos era para que se multiplicara el precio de la vivienda en el centro de Madrid. Y la calle Argumosa, cuántos desahucios de la calle Argumosa. Y otra cosa tan importante que hicieron es que concedieron terreno público, terreno del ayuntamiento, a la empresa Mercadona, una concesión para que creara su centro logístico con robots y maquinarias. Empresa Mercadona que lleva despidiendo a todos los trabajadores mayores de 45 años mediante coacción, amenazas, falsedades, que llevaban 25 años trabajando en la plantilla de Mercadona, dejándolos en el paro a los 45 años. Pero eso sí, lo hicisteis muy bien, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Madrid, Paco Pérez, Paco Pérez. En fin, para eso servís muy bien. O para afirmar, como dijo Carmena,
que los explotadores, que los especuladores son muy necesarios en la economía, son muy necesarios para crear empleo, los explotadores y los especuladores. El capitalismo es muy necesario, decía esta vieja, repugnante, esta gran farsa de jueza, que había sido comunista, pero no era comunista, pero no había sido comunista, pero fue diputada del Partido Comunista de España. En fin, mi lista contra todos estos arribistas, reformistas, orwellianos no acaba. Orwellianos por el doble piensa, de Orwell, de 1984, que defienden una cuestión y su contraria, sin inmutarse. No tienen pudor, defienden una cuestión y su contraria. Estos arribistas de la nueva política, que habéis envejecido a una velocidad de vértigo. Habéis envejecido como cuando le clavan una estaca a un vampiro. ¿Veis que se vuelve viejo y desaparece en polvo? Pues eso sois vosotros, vampiros de la clase trabajadora, de las luchas sociales por la justicia social y los derechos humanos. Los habéis vampirizado, pero lo mismo que los habéis vampirizado, la estaca que se os va a clavar en el corazón, que se os está clavando en el corazón, os va a disolver como el polvo. Porque a los fascistas se les enfrenta, no se les sostiene, se les enfrenta de cara. Y la revolución hay que hacerla, no posponerla, no predicar. Así que, ¿qué propongo? ¿Qué propongo contra todos estos? ¿Por qué no voy a votar? Veréis, hay que dejar los colegios electorales vacíos como si fueran cementerios a las 3 de la madrugada. Ahora en la Comunidad de Madrid y en las elecciones generales. Hay que llenar las calles con toda la rabia, con toda la ira, justa como siendo conscientes de que somos esclavos, de que se nos desprecia, se nos explota, se nos humilla y se nos saquea cada día en nuestras vidas. No podemos aceptar que nos digan, es inaceptable e intolerable que nos digan que nuestros hijos y que nuestros nietos van a vivir peor que nuestros padres y que nuestros abuelos, mientras que todos esos hijos de puta de los fondos especuladores, la banca, los mercados especuladores, los mercados financieros, los inversores, los llaman de diferentes nombres, son todos depredadores, arrasan con nuestras vidas, con nuestra dignidad, con nuestros derechos. Entonces hay que llenar las calles con toda esa rabia y toda esa ira. La lucha está en las calles, no en sus burdeles parlamentarios. La lucha nunca ha estado en sus burdeles parlamentarios. Como veis, lo que salga de la ley de vivienda que tanto prometen, ¿sabéis? Es como si me metéis a mí en un campo de concentración y me sacáis después. Entro con 133 kilos y salgo peso pluma en los huesos. ¿Habéis visto las imágenes de los que salían de los campos de concentración cuando fueron liberados? De los campos nazis, de exterminios, ¿las habéis visto? Bueno, pues algunos de ellos entraron con 140 kilos. Tomar posesión de todos los pisos vacíos de la Sareb y de los fondos buitres, ocuparlos todos, ni una sola familia en la puta calle o teniendo que vivir en pisos patera, familias enteras compartiendo el mismo piso patera. No, habiendo pisos vacíos, los pisos se ocupan. Los pisos vacíos de los fondos buitre, de la Sareb, de los bancos especuladores. Y tomar posesión de todas esas riquezas de bienes y servicios que son nuestros. La luz, el agua, los alimentos. ¿Sabéis que están acabando con la ganadería y la agricultura en este país? Están acabando por el bien de los mercados,
de los mercados financieros y especuladores, la ley del mercado, el consenso de Washington, el Fondo Monetario Mundial, el Banco Mundial, el Club Bilderberg y la puta madre que los parió a todos ellos. Y esto es lo que sostienen, estos de las nuevas políticas que nos decían, que nos han dicho que eso ahora no toca, que auditar la deuda pública española no toca, que mandar a los Borbones a la puta calle no toca, que nuestros derechos humanos no tocan, que nuestros derechos sociales y económicos, la vivienda digna, las pensiones dignas, el salario dignamente retribuido, la sanidad pública, la educación pública de calidad, no tocan, que tocan a los mercados. Hay que quemarles a todos ellos, si es que no nos dejan otra alternativa. No tenemos otra alternativa para vivir con dignidad y calidad de vida, con nuestras vidas, por la dignidad de nuestras vidas, protegiendo y cuidando el planeta. Ojo, ojo, protegiendo y dejando herencia para los que vienen. No esperar que unos pocos puedan marcharse cuando esto ya esté incendiado y quemado a Marte o a la puta madre que están buscando por ahí. Este es el planeta que tenemos que dejar en herencia a las generaciones futuras, si es que queremos dejarles herencia a nuestros hijos en un planeta quemado gracias a todos estos hijos de puta que se hacen llamar socialistas o socialdemócratas. Digo estos porque los otros ya sabemos lo que quieren, ya sabemos con quiénes están, pero los que vaciaron las calles, los que son parte del proyecto de disidencia controlada, de controlar la disidencia, de sostener el sistema criminal y genocida, son estos que se presentan en las elecciones ahora. Los que tienen tantos principios y valores éticos que ahora ya pueden seguir el resto de su vida, como si no va a pagar Pablo Iglesias su chalet de lujo en la urbanización de lujo burguesa, con el salario que cobraba de profesor universitario. Con eso lo va a pagar. Salud y viva la anarquía.